Nicolás nos va a compartir un tema sobre cómo se resuelven los problemas de la física en la vida real, un poco más del contexto tal vez, como decirlo, no idealista de los problemas cuando uno los conoce, Nico. Sí, Entonces, algo así. Sí, sí. Pues, pero igual, o sea, entonces dale, Nico, dale, dale. quedas ahí con este espacio. Muchachos, recordatorio, esta es nuestra penúltima sesión, llamémoslo así, formal. Es posible que hagamos otros espacios durante junio y julio, pero digamos que va a depender de cómo veamos como el tema de convocatorias y hay invitados, ¿cierto? Como para que abramos como unos espacios especiales durante ese periodo de tiempo. ¿Listo? Entonces quedamos ya con Nicolás. Vale, vale. Sí, o sea, lo primero mencionar que el título, pues, digamos, en un contexto contemporáneo es clickbait, ¿cierto? O sea, lo primero es, el título que le habíamos puesto a la charla era un poquito, pues, visajoso, llamativo, lo que, digamos, hoy en día se considera clickbait, sobre todo hablando, pues, de youtubers, ¿cierto? Eh, lo siento, pero no, pero es, pero tampoco es del todo falso, y ahí es lo que decía Edward, pues, o sea, digamos que eh, muchas veces cuando enseñan, digamos, física, nos muestran escenarios como muy ideales, particularmente, por ejemplo, si hablamos del caso de la gravedad en la Tierra, ¿cierto? Si digamos esto que tenemos acá es la Tierra, y lo que asumimos es que la gravedad es un campo uniforme, o sea, la gravedad es así plana, paralela, es paralela y es igualita en todos de la Tierra, ¿cierto? Esa es una de las cosas, la sinceridad primero, sí, así es. Es una de las cosas. Sin embargo, nosotros sabemos que el campo de la Tierra en realidad no es así, porque la Tierra pues no es, se parece más a lo que dibujé acá a la derecha, y en realidad pues el campo gravitacional de la Tierra, dependiendo de donde yo me pare, va a estar apuntando en una dirección diferente, ¿cierto? Eso es lo que pasaría. Y lo que sí es cierto es que, digamos, si yo me paro en Medellín, por ejemplo, digamos que por acá está Medellín, pues Medellín tiene como 15 kilómetros de largo en cada dirección, más o menos, comparado con 6.327, que es el radio medio de la Tierra, es muy pequeño. Entonces uno puede decir, en buena medida, si uno hace un zoom acá de lo que está pasando en Medellín, probablemente lo que uno ve es esto, pues sea muy difícil diferenciar esas líneas que no son paralelas. Eh, entonces es una de las cosas que primero vemos, uno de los primeros problemas que vemos es ese. Sin embargo, sabemos que si quisiera, digamos, tener escenarios más realistas, ya no los podría resolver. Digamos que lo que les voy a contar ahorita es un poco de los métodos numéricos, particularmente los métodos numéricos para resolver problemas de mecánica. Esa será la idea de lo que voy a ver ahorita. Es que lo voy a tratar de mostrar todo en un contexto muy simple, y esperando pues que todos entendamos lo que estoy hablando ahí. Eh, Particularmente, o sea, mucho de lo que voy a discutir está basado en un artículo de Wired que se llama Numerical Calculations Seems Like Magic. Es el del artículo de la revista Wired, y el autor es Reed. O sea que en buena medida, pues lo que les estoy diciendo es una reinterpretación mía de lo que está ahí, y obviamente pues digamos con la experiencia que yo tengo, pues porque digamos que yo trabajo en física computacional, particularmente en mecánica computacional, pero digamos que el tratamiento que él hace en ese artículo me gusta bastante. El profesor Allen es una persona que dice que debemos introducir métodos numéricos en el currículo en ingeniería desde el inicio, porque esto nos permite resolver problemas que están lejos de lo ideal. Y entonces eso es como lo que yo quiero mostrar ahorita, que en realidad podemos resolver problemas que se alejan de lo simplificado y que en realidad no es tan difícil. Y bueno, es como la idea de lo que voy a discutir ahorita. O sea, digamos que esto está basado en esto. Y bueno, entonces,
Entonces, la pregunta, o respondiendo, digamos, lo que decía el título, ¿cierto? De cómo se resuelven esos problemas en la vida real, la respuesta, pues, uno podría decir, es usando métodos aproximados, entre ellos métodos numéricos, y listo, la charla se acabó, muchachos, respondí que estaba en el título. Obviamente, pues, eso está lejos de ser algo útil, pero en buena medida eso es cierto, o sea, ¿cómo calcula, por ejemplo, la trayectoria de un misil, digamos, si uno va a lanzar un misil de aquí a otro continente? O cómo calcula cómo se va a deformar un carro si este se chocara, ese tipo de cosas que son problemas que son, digamos ya complicados, y las ecuaciones que a uno le enseñan normalmente en la física son para casos muy, muy ideales. O sea, esa es la cuestión. Y particularmente pensando en las dos charlas que tuvimos anteriormente, en una de ellas hablamos de simulados, por así decirlo, en donde incluso algunos de ellos tenían algo de la física ahí metida. Bueno, entonces, ¿cómo hago yo para simular esos ambientes, digamos, con física? Incluso podemos ir un paso más allá y pensar en los videojuegos. Algunos de ellos tienen locos motores físicos y tienen que ver con cómo, por ejemplo, alguien cae cuando se colisiona, o cómo si uno de esos carros en un juego se choca, todo ese tipo de cosas, cómo simulamos eso. Digamos que eso ahí en contexto lo que habíamos discutido en las sesiones anteriores, y particularmente en la última sesión que Eduardo estuvo hablando del paradigma de la ciencia, ¿cierto? Y él hizo un paradigma que era el computacional, ¿sí? Y el paradigma computacional, digamos que hoy en día es un paradigma que es fundamental. Y una razón para ello, y para que eso sea tan importante, es el hecho de los computadores, digamos que hoy aparecen como algo ubicuo. O sea, en todas partes hay computadores. Por ejemplo, este computador, que es un celular, pues que me dio Edward, este es mucho más potente que, por ejemplo, el computador con el que hicieron la misión a la Luna. Pues sí, es más potente en todo, en memoria, en capacidad de cálculo, es más liviano, es más barato, todo eso. O sea, la capacidad de los computadores ha crecido enormemente. De hecho, todos hoy en día estamos conectados a reunión porque tenemos computadores, y digamos que hace 50 años los computadores eran algo raro. O sea, había un computador en cada centro de investigación y te tocaba pedir una cita y todo eso. Entonces, digamos que eso lo que ayudó a que digamos, esta rama de la ciencia como una rama nueva surgiera. Y una de las diferencias que presenta, digamos, con la rama tradicional, con las ramas tradicionales, que de pronto no lo discutimos hace 8 días, es que desde un punto de vista la ciencia computacional se parece más a la ciencia teórica, porque está basada en aspectos, digamos, matemáticos y todo eso. Entonces, por ese lado se parece a la ciencia teórica. Sin embargo, forma en la que hacemos computacional en cuanto a la forma, pues, o a cómo lo hacemos, más a la parte metodológica, se parece más a la ciencia experimental, en el sentido de que uno pone un experimento virtual, que es lo que llamamos una simulación, y corre y ve los resultados, y después hacen esos resultados, vuelve y repite la simulación, ese tipo de cosas. Entonces, digamos que la ciencia computacional en ese contexto está un poco esos dos paradigmas, porque se asemeja a una en unos aspectos y se asemeja a la otra en otros aspectos. Listo. Eso era como lo primero que quería como mencionar ahí. Ahora, la otra pregunta importante es ¿qué es un numérico? O sea, yo mencioné eso, pero la pregunta es ¿qué es un método numérico? Ok, la pregunta es esa, la respuesta es ¿cuál? A ver, pues un método numérico es un método en el que básicamente uno usa aritmética, sí, o sea, sumas, restas, divisiones y multiplicaciones para resolver un problema de ciencia o ingeniería. Por ejemplo, uno toma un problema que no sabe resolver. Por ejemplo, la mecánica se escribe en términos de ecuaciones diferenciales. En general no sabemos resolver ecuaciones diferenciales, esto es algo muy, muy difícil. Pues, y uno lo ve en el pregrado y lo ve en el posgrado, y bueno, y toda la vida uno se queda sin saber resolverlas, básicamente. O sea, uno sabe resolver un poquito, un par de ellas, pero en general son muy difíciles de resolver. Y entonces lo que hace todos los numéricos es coger un problema de esos que digamos es muy difícil o imposible de resolver, y lo convierte en una que sí sabemos resolver, que es el de sumas. El precio que pagamos, sin embargo, es que nos tocan hacer muchas
sumas, restas, multiplicaciones, hay que hacer muchas operaciones. Y aquí es, digamos, donde aparece la importancia del computador, porque, digamos, con lo que vamos a ver hoy son cálculos relativamente sencillos, sin embargo, para tener algo útil vamos a tener que hacer muchos cálculos, y entonces es virtualmente imposible que uno haga eso sin ayuda de un computador. Porque uno tiene que hacer cientos, miles o millones de cálculos, y a pesar de que yo sé que todos acá estamos en la capacidad de hacer sumas, restas y todo eso, cuando nos tocan hacer tanta cantidad es muy fácil que nos equivoquemos. Entonces es muy importante que un computador aparezca, porque el computador es el que hace esos cálculos por uno de forma sencilla. Entonces, cuando hablamos de una solución numérica, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una tabla de números básicamente. O sea, hablamos de algo así, digamos que acá tengo el tiempo, por ejemplo, y pensemos, digamos, si yo tiro algo así, la posición en que eso tiene, llamémosla y esa variable, y acá digamos los valores para eso. Supongamos que esto acá tengo valores, y acá yo me di, qué sé yo, 1 metro, 10 metros, 20 metros, 42, en fin, y así. Entonces, cuando hablamos de una solución numérica, lo que estamos encontrando es una tabla que me dice ese tipo de cosas, que me dice, mira, el problema que a vos te interesa tiene estas variables asociadas. En cada instante de tiempo tenés este valor, y a eso nos referimos. Entonces, básicamente a eso es a lo que uno quiere llegar con los métodos numéricos, pues, y digamos que es parte, pues, de lo dedicado a estudiar, pues, como mi carrera, digamos, profesional y investigativa, es parte de lo que yo hago, pues, estudiar ese tipo de cosas. Pero bueno, ya me aburrí hablando solo. Hasta aquí. ¿Qué tan claro es? ¿Qué preguntas tienen, muchachos? Para saber si vamos avanzando. ¿Qué tienen para decir? En este momento has mencionado algo sobre las capacidades que tiene la computadora, como de interpretar los algoritmos de algún problema. Eso le da más rapidez. Eso es de la complejidad computacional o algo así. Creo que lo he escuchado. Ok, sí, o sea, digamos que un computador es bueno para dos cosas. O sea, los computadores saben hacer dos cosas. Hacer cálculos y guardar los resultados de esos cálculos. Sí, básicamente eso es lo que va a hacer un computador. Y entonces el computador en buena medida no nos da como capacidades de hacer cosas nuevas. O sea, el computador no hace nada que uno no sea capaz de hacer. Sin embargo, el computador sí es capaz de hacerlo mucho más rápido, y además no se cansa. O sea, si vos empezás a hacer sumas a lo loco, después de media hora probablemente te cansarías. Pues aunque digamos que en otro tiempo había gente que se dedicaba a hacer cálculos todo el día. Caso particular, digamos, las calculadoras, ¿cómo se llama la película, Edward? Las computadoras. La de... ¿Cuál? Kimberly. Hidden Figures, figuras ocultas. No sé cómo es la traducción en español. Sí, la de Sí, las esa. de NASA. Sí, esas. Sí, esas. Sí, o sea, ellas, por ejemplo, ellas debían saber algoritmos para sumar, restar, que pues hay varios. Talentos ocultos. Ocultos, esa. Sí, por ejemplo, ellas, por ejemplo, seguramente podían hacer operaciones aritméticas más tiempo que yo, pues, sin duda. Yo creo que después de una hora yo ya no sé, y me empezaría a cometer errores. Entonces, y por otro lado, imagínate que vos estás guardando resultados, se te olvidan. El computador, en cambio, no tiene ese tipo de problemas. Esa es una de las ventajas, pues, digamos, del computador, que, digamos, juegan un papel ahí. Y que aparte ellos, al manejar todo eso, también son capaces de manejar como lo que, a ver, el algoritmo que está detrás de esas operaciones. Entonces se puede hacer más fácil. Incluso tiene la capacidad de quienes los programan, ponerles algoritmos que hagan las cosas muy rápido para hacerlo pues con más agilidad y que sea más recursivo. Darle otras representaciones para hacer cosas que realmente serían como un límite para los mismos. No sé si me explico. Sí, yo creo que sí, pero fíjate que a la final lo que estás diciendo es que lo que haga un computador está delimitado por el programador como que
que es el que determina qué es lo que va a pasar ahí. Entonces, en cierta medida, el computador no está haciendo nada diferente a lo que esa persona hubiera sido capaz de hacer con lápiz y papel, solo que lo hace más rápido y sin cometer errores, pues. O sea, los computadores en ese sentido son muy brutos. O sea, los computadores solo hacen lo que uno les diga que hagan. Lo cual es una ventaja, pues, porque imagínense que hiciera otra cosa, pero lo cual es también una desventaja porque finalmente él no va a ser capaz de ir más allá de lo que uno está como pensando. Sí. Sí. Yo quisiera, pues, Bueno, como, pues, dale, más que Eduardo. una pregunta, pues, porque no sé si lo tienes de pronto planeado para más adelante también en la mención. Y es que, pues, nos empezaste comentando como el tema de la capacidad, pues, entre los computadores y la definición de métodos numéricos, como de recurrir a las operaciones básicas, pero también en ese hecho de la limitante que surge de la unión, ¿cierto? Como el hecho no es igual una aritmética tradicional que nosotros hacemos a mano, ahorita que pones el hecho de que no es nada distinto a lo que nosotros podríamos hacer, ¿cierto? Cuando realmente sí hay una diferencia, pues ya cuando tienes en cuenta la limitación de memoria, de longitud de palabra del procesador. No sé si ahí tienes algo como para mencionar más adelante o sino como de Vale, pronto para una mención ahora. sí, no lo tengo pensado para más adelante, pero sí, o sea, esa es una pregunta que, digamos, depende cómo uno la aborde. Pues, o sea, lo que pasa, muchachos, es que cuando uno hace cuentas en el computador, existe algo que se llama precisión finita. O sea, digamos, eh, por decirlo de forma escueta, supongamos que yo tengo 10 cifras decimales, ¿cierto? Y entonces, todos los cálculos que yo hago van a estar limitados a esas 10 cifras decimales. Entonces, lo que va a pasar es que a medida que yo haga cálculos, también va a haber un error asociado a esas aproximaciones, por ejemplo, porque digamos después de la décima cifra yo estoy botando cosas y eso, ¿cierto? Sin embargo, cuando uno hace cálculos en a mano, también aparece el mismo problema porque van a haber números que digamos yo no puedo representar de forma finita tampoco. Por ejemplo, hablemos de todos los números irracionales que podrían aparecer. Algunos de ellos los podría operar, digamos, matemáticamente, pero en general, digamos que está la misma limitante. Aunque es una discusión un poco, digamos, más transversal a la discusión del día de hoy, pero o sea, sí hay diferencia en ese contexto, pero desde el punto de vista práctico, yo creo que no hay diferencia, pero sí hay una diferencia, digamos, conceptual, que puede entrar a jugar un papel ahí. Sí, Nico, yo tengo una pregunta dale, Santi. y es, ¿qué tanto podría variar ese pensamiento, por así decirlo, bobo de las computadoras con la inteligencia artificial? Ok, pues a ver, hay varias vertientes, digamos, de la inteligencia artificial, digamos que lo que vemos más ahorita, o varias cosas dentro de esa disciplina. Y lo que vemos más ahorita es digamos, más que todo cosas basadas en aprendizaje de máquina, ¿cierto? Pues lo que la gente llama machine learning. Eh, y a la final eso tampoco está nada diferente a eso. O sea, lo que está pasando ahí es que lo que tenés es un modelo, digamos, muy elaborado. Por ejemplo, pensando en una red neuronal lo que es una función muy, muy complicada, ¿sí? Y lo que está haciendo uno cuando la entrena con datos es básicamente ajustando los parámetros de ese modelo. Pero finalmente ese modelo no va a ser capaz de hacer nada por fuera de ese conjunto de datos con el que se entrena. Entonces, a la final, digamos que con todos los modelos que se están trabajando con inteligencia artificial en este momento, esos modelos no se extienden más allá del conjunto de datos con el mismo. Incluso, digamos, hay una discusión fuerte alrededor en la comunidad respecto a los sesgos que eso introduce. Por ejemplo, cuando han hecho detección de caras, ¿cierto? En Estados Unidos, por ejemplo, encontraron que los algoritmos eran muy confiables, como del 90% confiables cuando vos eras blanco y hombre, pero si vos eras, por ejemplo, negro y ver, el algoritmo era muy malo detectando. O sea, básicamente, si digamos tenés eso para detectar criminales en aeropuertos, si vos sos negro, siempre te iba a detectar como criminal.
porque los datos que tenían estaban asociados a eso. Entonces, fíjate que en ese sentido, Díaz, eso tampoco está así yendo tan lejos en ese contexto, sino que, digamos, el paradigma cambia un poco porque digamos que vos no, como tal, decís, es que yo quiero que mi modelo tenga este parámetro, este parámetro y este parámetro, sino que lo que haces es que a partir de un proceso estadístico, por así decirlo, a partir de tus datos, determinar los parámetros de tu modelo. Entonces, en ese sentido, no es tan diferente. Sin embargo, eso no los venden y bueno, no sé si Edward, que digamos trabaja con eso, entonces quiere agregar algo, pero esa es mi percepción en respecto a eso. Sin decir que no es algo útil, es algo completamente útil y hay un montón de donde esas cosas funcionan súper bien, pero digamos que también hay, digamos, asociado a todo eso un montón de ¿cómo decirlo?, publicidad que digamos, sobrevenden ese tipo de cosas. Que es a veces un poquito peligroso, pues porque hay cosas que son buenas, pero a veces la gente las vende como más buenas de lo que son, y eso resulta en digamos, todo ese hype, esa emoción, digamos, extra tal vez que las cosas merecen. Sí, yo ahí solo de pronto agregaría y que es algo que ya en algunas discusiones con Nicolás hemos llegado siempre como a ese punto, es que esto en buena medida tiene que ver también con los procesos que tienen las entidades o finalmente los que necesitan desarrollar los modelos frente a cómo capturan los datos. Y nosotros en este momento no tenemos una cultura adecuada o unos procedimientos muy claros de cómo hacer captura de datos, entonces eso también introduce una serie de sesgos o deja datos de muy mala calidad para poder pensar en hacer un modelo que cumpla como con los parámetros que uno esperaría. Entonces eso deja también un tema como de una responsabilidad muy alta también en cómo interpretar los resultados. O sea, digamos que acaba mucho más mucho más allá de simplemente hacer un modelo y verlo como una fórmula que, comillas, te va a dar el resultado que necesitas. Es el tema también ético y de responsabilidad social y empresarial cuando pasa a un uso comercial sobre lo que vas a entender y asumir con lo que dicen tus modelos. Esto incluso se ha visto mucho más allá de los ejemplos que también pone Nicolás con cosas como la detección de personas con antecedentes, incluso también hay discusiones respecto a sus usos, por ejemplo, para determinar quién muere o quién vive en temas de crisis, de cómo destinar recursos hospitalarios. Por ejemplo, ahorita que está el tema de los automóviles autónomos, el hecho de justamente cuando un automóvil presenta una falla, cómo decidir para dónde tirar el carro en caso de que hayan personas. Entonces hay unas discusiones éticas que aparecen ante el mismo hecho de que nosotros no sabemos el modelo cómo está tomando sus decisiones o calibraciones. Entonces eso pues es un detalle. Y adicional a eso, digamos que ante esos vacíos que quedan muchas veces, yo incluso soy muy partidario, a pesar de que trabajo supuestamente en Machine Learning, es a tomar una perspectiva un poco más conservadora y es tratar primero con métodos más tradicionales antes de tirarle las cosas a Machine Learning. Entonces, justamente para evitar como ese tipo de sesgos. Brutal, brutal. Bueno, veo que por acá pues mencionaron algo, no sé qué es. Death Stranding, no sé qué sea eso, Joselito. Ese fue un ¿Qué es juego Death Stranding? que tenía mucho hype. Pues tuvo Sí, mucho hype y como que no llenó mucho la expectativa de la gente. ok, voy a ver acá qué dices. Son Interactive. Ok, no. Bueno, pues digamos que algo así puede pasar también. Él dice que es del bueno. Ok. Sí, o sea, el hype per se no es algo bueno ni malo, pero sí, digamos que eso puede pasar con las tecnologías a veces, que digamos, la gente espera un montón y apenas ya digamos que lo prueban y ya digamos se vuelve algo normal, ya la gente entiende las limitaciones y todo eso. Digamos que en este momento estamos en un proceso, entendemos muy bien las limitantes de estas nuevas tecnologías de ciencias de datos. Entonces, digamos que en este momento la gente las está probando para todo, pero digamos dentro de 5 o 10 años eso va a pasar un poco, digamos que se va a volver algo más normal y entonces la gente va a entender para qué es bueno y cuáles son sus limitantes y va a ser, digamos, algo ya más tecnológico. Pero bueno, entonces lo que les voy a contar ahorita es quiero explicarles cómo funcionan los métodos numéricos y se los quiero explicar con un problema
que es sencillo en física y que probablemente muchos de ustedes conozcan, y es un resorte pegado de una masa. ¿Sí? Este problema seguramente ustedes lo conozcan. Vámonos a esto acá. Supongamos que esto puede deslizar, digamos, de forma perfecta acá. Y entonces ustedes saben que si han jugado con un resorte, espero que sí. Si ustedes cogen y lo deforman, o sea, sigamos acá, y lo mueven un poco hacia acá, saben que lo que pasaría es que eso va a empezar a moverse hacia allá y hacia acá, ¿cierto? No tengo ningún resorte aquí. Qué triste, no tengo resortes acá. Bueno, saben que si uno lo tiene en equilibrio y coge el resorte y lo estira, él va a empezar a moverse hacia adelante y hacia atrás, ¿cierto? Eso es lo que va a pasar ahí. Entonces lo que quiero es que resolvamos este problema usando un método numérico y así veamos pues como esos conceptos del proceso de resolver un problema de este estilo, y ya después vemos cómo podemos usar eso para problemas más complicados. Entonces acá quiero hablar de varias cosas. Lo primero es digamos, de velocidad. O sea, lo primero que quiero que yo creo que todos tenemos más o menos claro, es el concepto de velocidad. Entonces, a ver, ¿quién me dice qué es la velocidad de un cuerpo? Desplazamiento en un tiempo determinado. Ok. Entonces, lo que él dice es algo así. Voy a hacer un gráfico a ver si ustedes más o menos me entienden. Lo que él dice es esto, digamos que estamos acá en un instante inicial, llamémoslo T1, en un instante inicial T2, y entonces en T1 lo que va a haber es una posición inicial. Digamos que este es el eje X, es acá. Entonces, si pensemos que este es el instante T1, y este sería el instante T2. Y si la opción, digamos que acá está la posición X igual a 0, entonces digamos que acá estaría, llamémoslo X sub 0 a ese punto, o X sub 1. Y después en el instante de tiempo 2, lo que va a pasar es que eso está en otro lugar, ¿cierto? Y digamos que esto es lo que la gente conoce como velocidad promedio, ¿cierto? O sea, normalmente esto lo llamamos velocidad promedio. Y la velocidad promedio está dado por eso, por el cambio que yo tengo en X, por el cambio que yo tengo en el tiempo. O sea, digamos, qué tan tardó en moverse tanto espacio de tiempo. Eso es lo que solemos llamar velocidad promedio, o sea, teniendo en cuenta cuál fue la posición final, cuál es la posición inicial y el cambio en el tiempo que hay en eso, entre esas dos cosas. Cierto, sin embargo, pensemos que en la velocidad puede haber algo más. Por ejemplo, o sea, a mí me da un gráfico así. Digamos que este es tiempo y esta es posición. Por ejemplo, podemos pensar que esto es cualquier cosa. Alguien montando tabla, por ejemplo. Alguien está montando tabla y lo que hizo es que tiene un celular, un GPS con el que está registrando la posición en cada de tiempo. Y entonces lo que estamos viendo es que en varios instantes de tiempo tenemos una curva como esta. Sí. Entonces fíjense que si yo lo que hago es que entre cada par de puntos, digamos acá tengo un instante de tiempo T1 y por acá T2, miro la posición y veo el cambio que hubo en posición a la división entre el cambio que hay acá en posición y la división entre el cambio que hay en tiempo, o sea, lo mismo delta X, delta T lo llamo la velocidad promedio. Y digamos que si uno toma cada vez estos instantes de tiempo más cortos, o sea, digamos yo primero un segundo para hacer las medidas, digamos, mido la posición en la que estoy en este instante y un segundo después mido, y con eso es la velocidad promedio. Pero si en vez de esperar un segundo espero 0.1 segundos, o si en lugar de esperar 0.1 segundos lo hago 0.01 segundos o un microsegundo, es menos, fíjense que aparece un concepto de velocidad instantánea, que también es como muy importante en física, que no sé si lo han oído aumentar, supongo que sí. Ese concepto de velocidad instantánea
es, digamos, cuando esto es tan pequeño es esta separación entre delta t, que básicamente lo que estamos diciendo es que ya estamos hablando acá de la tangente, de esa tangente, digamos acá. Y digamos que en ese caso, cuando hablamos de velocidad instantánea, aparece el concepto de derivada y no nos tenemos que preocupar de este concepto tanto, pero la velocidad, decimos que el cambio en el tiempo de la posición es la velocidad, y eso es algo que llamamos derivada. Una derivada no es más que coger los cambios en X y en el tiempo cuando hacemos el tiempo entre medias muy corto. Eso es una derivada. O sea, el cambio cuando el tiempo es cada vez más y más pequeño, a eso llamamos derivada. Y eso sería la velocidad instantánea. Y algo parecido pasa también entonces con la aceleración, ¿cierto? La aceleración decimos que la aceleración promedio es el cambio que tenemos en la velocidad entre dos instantes de tiempo. O sea, si digamos yo tengo en un instante de tiempo una velocidad y en otro instante de tiempo tengo otra velocidad, a esta división entre, digamos, esto se llama B sub 1 y esto se llama B sub 2, a esta división B sub 2 menos B sub 1 sobre T sub 2 menos T sub 1, lo llamamos aceleración promedio. Y lo podemos pensar igual que antes. Si yo, digamos, me mido velocidades de alguien, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, de Tony Hawk, cuando está en un PI montando tabla. Y si tomamos cada segundo la velocidad en un instante y 10 segundos después la velocidad, podemos medir la aceleración promedio en ese intervalo de tiempo, pero podemos después hacer el intervalo más corto, un segundo, y esa sería la aceleración promedio, y lo podemos hacer más y más corto. Y cada vez que hacemos más y más corto eso, digamos que nos acercamos a lo que llamamos la aceleración instantánea. Y de nuevo, entonces podemos decir que la aceleración instantánea es esa derivada que se denota pues con estas Ds, perdón, ya no de la posición, sino de la velocidad. Y en ambos casos podemos hablar de un concepto que se llama límite. Básicamente el límite es cuando tomamos esas cosas, esos cambios pequeños y los llevamos a ser muy pequeños. Y entonces en ambos casos estamos hablando... Hola. La aceleración instantánea es la segunda derivada. No, es la primera derivada de la velocidad. Pero la velocidad no es una derivada de por sí. Sí, o sea, si tuviéramos en cuenta lo que estás diciendo, es que tendríamos que esta es la segunda derivada, pero ya de la posición. Ah, listo, sí era eso. Gracias. O sea, la aceleración es la primera derivada de la velocidad, pero es la segunda derivada de la posición. O sea, básicamente lo que estamos viendo es qué tan rápido cambia mi posición es lo que llamamos velocidad. Y qué tan rápido cambia mi velocidad es lo que llamamos aceleración. Entonces, qué tan rápido cambia mi cambio de posición, que sería 2 veces la tasa de cambio, o la segunda derivada es la aceleración. ¿Sí? Sí, hasta ahí me siguen. Estamos más o menos claros. Esto es conceptos, digamos, básicos de mecánica, pero si no estamos claros, me dicen, por favor, porque con base en esto es que ya voy a hacer todos los cálculos que se siguen. Sí, entonces eso es súper importante que pensemos en eso, en qué significa esa aceleración promedio y qué significa esa velocidad promedio. Porque en la práctica, además, nosotros nunca vamos a ser capaces de medir una aceleración instantánea. O sea, yo puedo medir aproximaciones a ella. Yo me puedo acercar mucho, sin embargo. O sea, yo puedo decir, mira, es que yo estaba en Medellín y me fui hasta Bogotá. Y me demoré cualquier cosa, digamos, porque puedo volar y soy Goku o algo así, me demoré 10 minutos. ¿Cierto? Entonces, coge la distancia que hay entre Medellín y Bogotá, la divide por el tiempo que me demoré y esa sería la velocidad promedio que yo tuve en eso. Sin embargo, en vez de medir cuánto me demoré entre Medellín y Bogotá, podría poner puntos intermedios. Y digamos que cada vez me podría acercar más a ese concepto de velocidad instantánea, pero nunca como tal podría medir. En la práctica no somos capaces de medir ese concepto. Es que mira que si esto lo ponemos como una derivada, eso no lo vamos a poder saber en el momento exacto porque nunca vamos a poder tender a cero en ese delta de X que hay abajo.
porque pues no podemos ponerla tender a cero, porque si ponemos entre cero es indeterminación. Entonces yo creo que desde esa parte matemática se puede entender que lo que estás diciendo no vamos a poder saber exactamente, sería una aproximación según la Bueno, o sea, derivada como límite. O sea, si toma la derivada como el límite, pues en el denominador este es el delta x, y eso es lo que estás poniendo a tender a cero. Pero si es cero, pues nunca se va a saber. Y si fuese cero, estaríamos diciendo que es exactamente donde estamos queriendo, pero no. sí, Nicolás, o sea, hola, pues no sé, de pronto frente a eso, podríamos decir que es que David es el que hizo la pregunta, ¿cierto? sí. Sí, fue yo. ¿David en qué año está o en qué grado está de universidad? No, estoy en primer semestre. Ah, bueno, cuando vos haces cálculos ¿sí o qué? Y desarrollas un límite, pues una derivada desde el concepto del límite, incluso vos te das cuenta que matemáticamente esa indeterminación se va. O sea, dentro del cálculo que vos haces, esa indeterminación automáticamente se va. No siempre, tengo entendido que no siempre se da, pero por lo menos en funciones que son diferenciables en todo su dominio, esa definición de derivadas, del concepto de límite, cuando uno hace el tratamiento, pues el álgebra, la matemática que hay de por medio, uno lo que hace al final es justamente cancelar esa indeterminación, resolver la indeterminación y hacer que no afecte, de tal manera que sí se pueda hallar matemáticamente un valor fijo. Entonces, de pronto, Pero yo creo que el punto que él pone es justamente ese, que para poderla eliminar recurres a un límite, que es el hecho de una aproximación. Ah, sí, claro. Sí, sí, es verdad, porque hay en algún momento en el que se elimina ese delta X. Sí, ya me acordé de eso. O sea, hay una parte en la que se elimina se hace mucho el límites en lo que uno hace algo a la función para eliminar lo que causa la indeterminación. Entonces, sí es eso. Pero No, entonces, racionaliza, factoriza, lo que sea que haga, ese factor H, esa H que queda pues por ahí como se denota muchas veces, simplemente pues con base en la aproximación del límite se logra cancelar, pues se logra resolver. pero entonces ahora te pregunto, pues yo me estaba basando en la pregunta que pues en la intervención que le hacía Nicolás de que no se puede medir en un punto fijo, pero entonces según esto sí se podría. Entonces, ¿por qué dices que en la vida no se podría hacer Justamente, eso? David, el problema es que lo que dijiste es el punto, sino que una cosa es matemáticamente cómo lidiamos con el límite, pero o sea, si no pones el límite, de hecho justamente genera el problema que tú dices. Y eso es la razón, esa definición desde un punto no se puede hacer. Pues, a ver, o sea, hay dos cosas. O sea, una es, de nuevo, matemática, pues lo que están representando ahí, y otra es la medida. Digamos, hagamos la aclaración, sin embargo, a ver, pues eso se desvía un poco de lo que tengo preparado, pero no importa, vamos a mencionarlo. Acá, digamos, este X es la posición, ¿cierto? Supongamos que yo me estoy moviendo acá sobre este eje y que esta es la función que describe mi movimiento hacia allá. Listo, yo me estoy moviendo hacia allá. Entonces, fíjense que si yo me paro, digamos, entre dos instantes de tiempo, entre este instante de tiempo y un instante de tiempo después, podemos decir que la velocidad media mía está dada por la pendiente de la recta secante que pasa entre ellas, ¿cierto? Y entonces lo que va a pasar es que si esta función es suave, como la acabo de dibujar, entonces lo que va a pasar es que cada vez que yo me acerque más, voy a tener una recta, y cada vez si me acerco más tengo una nueva recta, y en el límite lo que va a pasar es que tengo esta recta tangente que está acá, que la voy a pintar de otro color. Esa sería pues ya la velocidad instantánea en este punto. Entonces lo que estoy pensando ahí es como esa sucesión de diferentes medidas que hipotéticamente yo podría hacer. Que digamos que en una función que es suave, eso en matemática existe y no hay problema. O sea, básicamente sí existe ese límite, pero digamos que desde el punto de vista experimental, eso no es realizable.
Por otro lado, aparece la parte hasta qué punto, porque cuando yo esté muy, muy cerca, o sea, básicamente si yo le hago un zoom a mi función acá, lo que voy a ver es que importa cuál función yo tome, todas las funciones, cuando yo les haga suficiente zoom, van a ver como una línea recta, todas, no importa pues todas las funciones que son suaves. Entonces, si yo le hago suficiente zoom, y si acá no fue suficiente, le hago más zoom. Entonces, una propiedad de las funciones de las curvas suaves es que cuando yo hago suficientemente zoom, se parecen a una recta. Entonces, lo que estamos diciendo es que esa aproximación es lo suficientemente buena si yo estoy cerca. Lo que sí no está bien definido es qué significa cerca, porque eso va a depender de la aplicación. En las aplicaciones, medidas cada hora son suficientemente buenas. Probablemente si yo quisiera medir la trayectoria de un planeta en el alrededor del Sol, medidas cada hora son bastante buenas, ¿cierto? Pero si yo quiero medir, por ejemplo, un carro que va por autopista a una medida cada hora, pues no tiene mucho sentido. Pues de hecho, acá la autopista la atravieso en menos de una hora. Entonces ahí las medidas tendrán que ser más rápidas. Sí, entonces la medida, qué tan rápida va a estar asociada es al problema como tal que yo tenga a la mano. Estamos hablando del problema desde el punto de vista práctico, pues, que uno quiere resolver. Entonces Sí, el problema experimental es porque aquí estamos hablando de una función que es curva, sí, que es una curva. Y dices que si le hacemos mucho zoom, se parece una recta. Pero precisamente ese es el problema, de que al no ser una recta, entonces ahí es donde aparece el problema experimental. Sí, pero depende de cuál sea la curva, en todas siempre voy a poder suficientemente zoom para que se es que se está aproximando a hacer, pero no es una recta. Sí, claro, pero es que la cuestión es que cuando hablamos de problemas en física y aparentemente de la medida, siempre que yo hago una medida tengo un error. Entonces, ¿hasta qué punto esa aproximación está por encima del error de medida? Sí, o sea, cuando yo me peso, mi balanza por allí está, esa tiene una precisión y eso me da un error. Y entonces digamos que ese error inherente a la medida, que es la precisión como tal, cuando ese error, digamos, está por encima de la aproximación que yo puedo hacer a mi problema, entonces ya digamos que eso no tiene sentido querer ir más allá, porque básicamente ya tengo error por encima de eso. Y a eso se refiere pues lo experimental. Que no sé si pues eso resuelve la duda. Sí, ya está bien. Muchas gracias. Sí, Daniel hizo una pregunta. Sí, no sé tampoco a qué se refiere. Joselito pregunta que sí. Eso. Que sí. Bueno. Listo, Ok. entonces, digamos que ya tenemos un concepto de aceleración y de velocidad. Y nos falta otro concepto que es súper importante en física para poder hacer lo que queremos hacer, para que discutámoslo antes de que salgamos al descanso, que es el principio de momentum. O alguna gente le dice a eso la segunda ley de Newton, ¿cierto? Personalmente no me gusta decirle la segunda ley de Newton, porque además en qué orden las pone uno y todo eso, pero bueno, es otra discusión diferente. No sé si saben, pues, el momentum es una cantidad física que, digamos, que de forma intuitiva algunas personas la llaman como campo de movimiento, que tienen que ver con la velocidad, pues, que es proporcional a la velocidad y es proporcional a la masa. Es el producto de ellas dos. Entonces, digamos, un cuerpo que se mueve a una velocidad dada, mientras más masa tenga, tiene momentum, o un cuerpo con una masa dada, mientras más velocidad tenga, tiene más momentum. Y entonces, esta segunda ley de Newton, principio de momentum, lo que dice es que la fuerza es la que causa que haya cambio de momentum en los cuerpos. O sea que la fuerza está dada por un delta P sobre delta T. Y como la mayoría de sistemas que consideramos no tienen cambios de masa, aunque digamos que, por ejemplo, si estuviéramos hablando de un cohete, sí tendría pérdida de masa porque está expulsando combustible, pero digamos que en la mayoría de problemas que uno trabaja no pasa así, entonces es básicamente esto. Entonces fíjense que la forma usual en la que escribimos esto es que la fuerza es igual a masa por aceleración.
Esto que está acá pues es la aceleración. Entonces lo que tenemos es que la fuerza es la masa por aceleración. Y esto lo que nos da es una fórmula que nos va a permitir modelar muchos problemas de mecánica. Básicamente lo que está dando es, mira, si vos querés calcular la trayectoria de una partícula, de un cuerpo, lo único que tenés que hacer es saber cuáles son las fuerzas que aparecen en ese sistema, sumarlas, y la suma de esas fuerzas debe ser igual a la proporcional a la aceleración, y la constante proporcionalidad es la masa, y entonces ya uno puede resolver para el problema en particular. Si querés hacemos la pausa para que estiremos y todo eso, y volvemos después para retomar justo aquí ya haciendo cálculo. ¿Ok? Listo, me parece bien. Entonces, 10 minutos estamos tomando, ¿cierto? Entonces, 4 y 5 nos vemos. Todo suyo. Listo. Entonces, ¿por qué mencioné todo eso? Pues lo que es aceleración, lo que es velocidad y el principio de momentum, porque con todo eso, entonces vamos ahorita en este momento a construir un algoritmo para resolver problemas de este tipo, pues como mecánica. ¿Y cómo lo vamos a hacer entonces? Entonces vamos a hacer lo siguiente, o sea, lo primero es que calculamos la fuerza sobre el objeto. Como ya tenemos las fuerzas, pues podemos calcular la fuerza, y entonces si calculamos la fuerza, calculamos la aceleración. ¿Para qué nos sirve esto? Pues fíjense que lo que podemos hacer es decir que la aceleración es igual a la fuerza dividida la masa por ejemplo, de la partícula, ¿cierto? Entonces ya tenemos la aceleración. Luego, ¿qué hacemos? Luego usamos la aceleración para calcular la velocidad. Eso es lo siguiente que hacemos. O sea, básicamente decimos, bueno, yo tengo las fuerzas que están en mi cuerpo, en mi objeto, entonces calculo la aceleración. Y luego, como conozco la aceleración, pues uso la definición que teníamos de aceleración para encontrar la velocidad. ¿Y cómo era esta expresión que teníamos? Pues teníamos que la aceleración promedio estaba dada por un cambio en la velocidad sobre un cambio en el tiempo, ¿cierto? Que era lo mismo que una velocidad final menos una velocidad inicial sobre un cambio en el tiempo. Y de acá podemos despejar V2, y lo que obtenemos es que V2 es igual a la velocidad de antes más la aceleración por el cambio en el tiempo. Entonces fíjense que ya calculé la aceleración, después de calcular la aceleración calculé la velocidad. Y lo que sigue, que yo creo que ya intuyen que es, pues con la velocidad calculo la posición. Nico, ese que pusiste es velocidad sub 1 más aceleración por delta de tiempo. Sí, señor. Me parece Sí. que no te veo, pero listo, gracias. Sí. O sea, lo que estamos diciendo es, si yo conozco, o sea, lo que pasa es que si yo asumo que la aceleración es constante, esta fórmula es exacta. O sea, si mi aceleración fuera constante, lo que yo estoy diciendo es que por un instante de tiempo delta t, por un intervalo de tiempo delta t, perdón, la aceleración que experimenta el objeto está por esta expresión. O sea, básicamente lo que puedo decir es, la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración multiplicada por el periodo de tiempo que pasó. Ahora, ustedes me van a decir, no, pero ¿cómo así que la aceleración es constante? La aceleración podría no ser constante, ¿cierto? Puede que eso no sea cierto, pero lo que va a pasar es que entonces yo siempre voy a poder escoger un delta t más pequeño, o sea, puedo hacer más zoom y más zoom en la que estamos hablando, de tal forma que la aceleración sea lo suficientemente cercana a ser constante. Entonces, digamos que esta es la expresión que uno usa para eso. Y después hacemos lo mismo para la velocidad. Habíamos dicho que la velocidad promedio era igual a un delta x sobre un delta t, o sea que es igual a una posición final menos una posición inicial
sobre un delta t y ya concluimos que la nueva posición del objeto es igual a la posición que estaba antes más la velocidad que tenía por delta t. Entonces, fíjense que tengo estas tres fórmulas que dedujimos de una definición intuitiva de lo que significa velocidad, aceleración y ecuación del momentum, pues su principio del momentum, o si prefieren, segunda ley de Newton, y ya con esto, pues entonces podemos hacer de manera repetitiva el cálculo. Voy a volver a escribir acá, digamos, las ecuaciones. Básicamente lo que tenemos es la aceleración es igual a la fuerza sobre la masa. Tengo además de esta, tengo que la nueva velocidad es igual a la velocidad que tenía antes más esa aceleración por t. Y además tengo que la nueva posición del cuerpo es igual a la posición que tenía antes más la velocidad que tenía por delta t. Entonces lo que vamos a pensar es que yo hago esto de forma repetitiva. Entonces me paro en el instante inicial, digamos, en el que conozco a qué velocidad me estoy moviendo y en qué posición estoy. Con base en eso calculo en otro instante de tiempo mi posición de velocidad y así sucesivamente voy haciendo ese proceso de manera repetitiva. O sea, digamos que repito y repito todo ese proceso y así voy calculando posición en todos los instantes de tiempo. Entonces ya vamos a hacer este ejemplo vamos a resolver, digamos, el problema que habíamos mencionado ahorita, el del resorte pegado de una masa. A ver, hay una pregunta. Que es la asamblea de pasos. Sí. Y entonces acá lo que tenemos es que, digamos, si yo desplazo un poquito por acá, digamos, lo voy a pintar acá en azul, si yo desplazo hacia la derecha un poco este cajón, lo que va a pasar es que este resorte va a jalar hacia la izquierda, o sea que básicamente lo que tendrá es una fuerza que sería así, y acá estaría pues la fuerza inercial pues de la masa por aceleración. Entonces lo que tengo es que la aceleración en este caso está dada por menos k, la constante del resorte, por x sobre m. Y ya con base en esto vamos a calcular entonces todo lo otro. ¿Qué queremos hacer? Entonces ya le voy a dar valores a estas constantes para que lo resolvamos. Digamos que tengo una masa de 1 kilogramo, que tengo una rigidez del resorte de 10 newton por metro, que tengo que el desplazamiento inicial, o sea, lo que yo formé este resorte o lo que moví hacia la derecha de ese cajoncito fue 2 metros, o sea, 20 centímetros. La velocidad, y lo que hago es que lo deformo y luego lo suelto, o sea que la velocidad inicial es 0, o sea, no es que le estoy dando una velocidad inicial. Y además vamos a tomar un delta t digamos, en este caso vamos a fijarlo en 0.1. Es 2 metros por segundo. O sea, siempre vamos a dejar en ese caso. No escuché el resto. David. No sé. ¿Me escuchan el resto? ¿Será que soy yo el que no tengo internet? Ok. Bueno. Sí. Bueno, no, y entonces ya con esto podemos calcular la posición. Entonces, voy a hacer una tablita, listo. Voy a hacer una tablita en la que voy calculando como en cada instante de tiempo. Voy a ver acá, voy a escribir instante. Acá es el instante de tiempo en el que estoy. Acá sería cuántos segundos han pasado, cuál es la aceleración que tengo en cada instante de tiempo, cuál es la velocidad y cuál es la posición. Voy a hacer una tablita, listo. Pues en el instante inicial lo voy a llamar 0, han pasado segundos, la aceleración en ese momento es 0, la velocidad es 0,
y tengo 0.2 metros de desplazamiento. Perdóname ahí que se me había, tenía un problema con el PC. La pregunta Vale. que yo te estaba haciendo era, ahí estamos tomando en todo momento como ese valor de X que pusiste como la elongación máxima, siempre, o podamos Sí, poner... sí, o sea, podríamos tomar otra elongación máxima como tal, pero en este problema vamos a tomar 0.2. Sí, Ah, listo. pero podría ser otro valor, pues, o sea, no tiene nada especial 0.2, eso cualquiera. Ah, listo, entiendo. Listo, entonces vamos a hacerlo. Entonces, para el instante 1, ¿qué pasaría? Voy a hacer un dibujito, listo. El dibujito que tengo es algo así. Este es el resorte en la contracción inicial, o sea, sin deformar. Qué desastre dibujo. No, qué desastre dibujo, qué pena. Bueno, y lo tengo, digamos, elongado hacia la derecha, que es este. Y esta distancia, pues, entre ellos acá es 2 metros, listo. Fíjense entonces que lo que está pasando es que como yo lo deformé hacia la derecha, este caja lo que va a experimentar es una fuerza hacia la izquierda. O sea, la fuerza del resorte va a estar hacia allá. Y en este caso, como todavía está quieto, pues no hay una velocidad como tal. Entonces usamos las fórmulas que teníamos antes para calcular todo eso, o sea, estas fórmulas que tenemos acá. Entonces la aceleración en este caso, bueno, la aceleración sería por menos k, pero menos k sería menos 10 por la elongación que tengo en este caso, que es 0.2, y eso dividido la masa, que en este caso es 1, ¿cierto? Y si vemos estas dos cosas, entonces tenemos menos 10 por 0.2, esto da menos 2. Entonces esa sería la aceleración en este instante. Ahora veamos si hay una pregunta. Ah, no, siguen hablando de la asamblea y de los problemas que tienen en este momento. Qué triste. Qué triste tener problemas, pero bueno, todos tenemos problemas y se resuelva eso rápido, Daniel. Porque la verdad estar en el limbo es algo muy maluco, porque uno no sabe, uno no puede decidir nada, es como una situación toda maluca. Entonces fíjense que la fórmula que teníamos para la velocidad era la velocidad de antes, que en este caso es 0, o sea que acá está el 0, más la aceleración en este caso es menos 0.2 por delta t, y delta t habíamos dicho íbamos a tomarlo 0.1 por 0.1. Entonces en este caso la velocidad para el próximo instante de tiempo, o sea acá ya tenemos 0.1, la aceleración es menos 2.0, la velocidad en este caso es menos 0.2 y menos 0.2, esto lo que da, y la posición que calculamos, recordemos que es la posición que tenía antes, que en este caso era 0.2, Una más... preguntita. Sí, ¿De señor. dónde fue que sacamos el tiempo? El tiempo, claro, o sea, el proceso que vamos a hacer es el siguiente. Vamos a asumir como si yo estuviera midiendo en diferentes instantes de tiempo, ¿listo? Entonces, digamos que yo, con lo que conozco en el instante inicial, que va a ser 0, calculo lo del siguiente instante. Y entonces lo que dijimos fue fijar el cuánto vamos a avanzar en el tiempo, que en este caso va a ser 0.1. Sí, o sea, como cuando decíamos ahorita que medíamos esa velocidad media o promedio. Entonces lo que es que el delta t que vamos a tomar es de 0.1, o sea que digamos cada 0.1 segundos voy a mirar los cambios que estoy teniendo en mi problema. Sí, Dale, gracias. vale. Pues mira, David, acá 2 veces. Aparece 2 veces acá, por lo menos en mi computador. Y entonces acá tenemos la posición anterior más la velocidad que es menos 0.2 por delta t. Y entonces y delta t es 0.1. 0.1. Entonces esto lo que da es 0.18. Pero acá decimos que la nueva pone 0.18.
Sí, o sea, que quiere decir que lo que pasó es que como yo jalé el resorte lo que hizo fue jalar hacia la izquierda la caja. Y además la caja se aceleró también hacia la izquierda. Fíjense que ya tengo una velocidad con signo negativo. Lo que eso quiere decir es que la caja se está moviendo hacia la izquierda con un poquito de velocidad. ¿Sí? Y yo puedo repetir este proceso. Digamos que puedo ir a otro instante de tiempo. En este caso, entonces tendría que el tiempo es 0.2 porque a 0.1 le sumé otro 0.1 y repito esto que tengo acá. Pues fíjense que en este caso dibujamos la configuración pues, de mi cajita. Es algo así. Ella sigue estando fuera de la condición de equilibrio. Lo que quiere decir es que voy a seguir teniendo una fuerza hacia la izquierda. Pero además en este caso también tengo una velocidad hacia la izquierda. Porque fíjense que en el instante anterior la velocidad me dio un valor negativo, que quiere decir que la velocidad está medida hacia la dirección. Y puedo repetir estos cálculos otra vez. Sí. La acelera en este caso sería menos 10 por 0.18 dividido 1. Y eso es lo mismo que menos 1.8. Les creámoslo acá, menos 1.8. Y la velocidad, o calcular también, estaría dada por menos 0.2, que es la velocidad en el instante anterior, más la aceleración, que era menos 1.8 por el delta t, que es 0.1. Y si hago esa operación, lo que tengo es menos 0.38. Fíjense cómo se está acelerando en la misma dirección, como la velocidad y la fuerza van en la misma dirección, en este caso gané velocidad. O sea, sigue teniendo signo contrario, pero esta vez es más grande que en el instante anterior. Y tengo que repetir el cálculo para la posición y sería 0.14. Y no sé si me entendieron ya más o menos cuál es la mecánica del asunto. Voy a asumir que sí, si no me dicen. Puedo seguir acá llenando esta tablita, pues si puedo, digamos, para el instante 3 repetir los cálculos, y entonces sería 0.3, y acá sería menos 1.42, y la velocidad que obtengo en este caso es todavía más alta, y la posición que obtengo es 0.09. Y vuelvo y repito esto para el instante de tiempo, 0.4 menos 0.9 sería la aceleración, la velocidad es 0.61 y la posición es 0.3. Fíjense que todavía no ha llegado a 0, lo que quiere decir que todavía se va a seguir acelerando un poco más. Sin embargo, el siguiente instante de tiempo lo que pasó es lo siguiente, ya la aceleración se hace más pequeña y la velocidad sigue siendo activa, pero ya es menor que es 0.61 y en realidad la posición ya está por debajo, quiere decir que ya está el resorte comprimiéndose, o sea que lo que va a estar pasando es que ya la velocidad, para el siguiente instante de tiempo, la aceleración va a estar en la otra dirección, o sea que va a empezar a desacelerarse, cada vez más se va a estar desacelerando el cuerpo hasta que llegue otra vez a un punto de velocidad cero y se devuelva y finalmente vamos a ver que el resorte va haciendo este movimiento pues de ir y venir. Y entonces fíjense que si yo grafico esto, voy a hacer acá el gráfico a mano. Voy a intentar hacer acá el gráfico a mano, a ver. No, ese no. Este. A ver cómo me va. A ver, por acá hay líneas. Bueno, no está tan difícil. A ver, entonces digamos que tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces esto es 0.1, esto es 0.2, esto es 0.3, esto es 0.4 y esto es 0.5.
La pregunta es para mí. ¿Tienen la pregunta para mí? O seguimos hablando de lo otro. Yo quiero saber cómo se llama el tablero. Ok. El programa se llama OpenBoard. Se llama OpenBoard. Y digamos que acá lo que tengo es, ok, pues digamos que acá esto vale punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5. Vamos a hacer que este eje sea más grande porque no me va a caber. Acá, punto 5 y punto 6. Listo. Entonces vamos a poner acá lo mismo para el otro lado, pero para el otro lado no hay. Entonces vamos a poner acá los puntos. Entonces tenemos que para el instante 0 vale punto 2. O sea, vale, está acá el punto. Para punto 1 vale la posición punto 18. O sea que casi punto 2. Por acá. Para el ante punto 2 está en punto 14. Está más o menos por acá. El siguiente instante está en punto 9, que es más o menos por acá. Para el siguiente instante está en punto 3, que es como por acá. Y para el siguiente instante de tiempo, menos punto 1, que en ese caso es por acá. Voy a quitar ya la rejilla. Y a ver, organizo esto por acá que quedó como todo feo. Entonces, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5. Entonces, fíjense que esto es el comportamiento que tengo acá. Voy a tratar de dibujar esto acá a mano alzada, pero qué desastre. Pero bueno, este es el tiempo y esta es la posición. Entonces, en realidad los cálculos que hice son sencillos, o sea, en realidad no hay nada del otro mundo. Lo que hice fue hacer sumas, multiplicaciones, restas y divisiones, que es lo que les había metido. Sin embargo, si aparece algo, fíjense que pues, y eso que no hice todos los cálculos acá, porque algunos los tenía ya acá escritos en una hojita. Tengo. Esto es súper tedioso. Acá es donde un computador tiene mucho sentido. Entonces, fíjense que si yo en un computador hiciera el mismo cálculo, acá tengo para mí 500 puntos, creo. El mismo cálculo que hice antes, pero ya para 500 puntos. Ya creo que este de acá es el tiempo. Y este de acá es la amplitud. Sí, pues digamos que esa es la ventaja de usar un computador. Entonces, Nico, una pregunta. Entonces esa pregúntame. gráfica, pues yo veo que eso tiene forma sinusoidal. Entonces eso se podría poner como también una función trigonométrica o de forma trigonométrica. Sí, o sea, sino que digamos que ya sabemos que la solución para este problema exacta, que seguramente lo han discutido en sus cursos de física en el colegio, en la universidad, es una función sinusoidal, pues en realidad un coseno. Y entonces lo que estamos encontrando es que la solución de un problema de estos, que eso es como una ecuación diferencial, la solución de una ecuación diferencial que nos da es una función como tal. Está dada pues por la suma de fuerzas, pero si por ejemplo yo cambiara los parámetros, obtendría otra función diferente. Por ejemplo, si hiciera que la amplitud inicial no fuera punto 2, sino punto 3, lo que tendría es una función cosenozoidal que está oscilando entre menos punto 3 y punto 3. Y para Pues aquí cambiara, los presentes, ¿qué es senoidal y cosenoidal? ok, vale. Vamos a mostrar qué significa sinusoidal y cosenoidal. A ver cómo lo explicamos de forma más clara. Vamos a tomar un círculo. Listo. Esto es un círculo. Ustedes todos me creen que es un círculo. Listo. Y vamos a tomar una
bolita en ese círculo. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner lámpara aquí arriba. El que bota luz para allá. Corremos más bien esto. O sea, de acá arriba viene luz. ¿Listo? Viene luz así paralela. Vemos que hay un sol por allá muy lejos. Y entonces por acá viene luz muy lejos. Y también acá hay luz muy lejos. ¿Listo? Y entonces lo que vamos a hacer es ver cómo este punto se mueve a lo largo del círculo. Vamos a coger ese punto y lo vamos a hacer que gire de forma constante en la circunferencia, en lo que tengo ahí. Es como si yo tuviera una cuerda, le amarrara algo en el extremo y le diera así muchas vueltas y lo mantuviera constante. Lo difícil, pero se puede hacer. Y entonces vamos a ver la sombra que este puntito genera acá. Acá esto va a generar una sombra y acá esto va a generar también una sombra. Entonces, si empezamos a ver en diferentes instantes de tiempo, lo que veríamos es que la forma que sigue esta sombra es algo así. Y la que sigue acá también va a ser algo así. O sea, pues suponiendo que hacia allá va diferentes instantes de tiempo lo que estamos viendo. Listo. Entonces, estas funciones de estas sombras, de cómo ven estas sombras cuando pasa esto, son las funciones que llamamos coseno, que es esta que está acá. Como es la sombra que se proyecta en el eje horizontal, y acá la que vemos es la sombra que se proyecta en el eje vertical. Esas dos son, digamos, las funciones seno y coseno, que algunas personas las llaman funciones trigonométricas porque están relacionadas con un triángulo. Pues voy a poner por acá, es que ya llené esto, pero bueno, voy a poner un triángulo por acá. La gente pone un triángulo en el que, digamos, acá está la circunferencia y este es el ángulo. Entonces, de nuevo, esta proyección que está acá horizontal es lo que la gente llama el cono y esta proyección que está acá vertical es lo que la gente llama el seno. Y para diferentes ángulos, estos triángulos cambian en proporción y eso lo llamamos seno y coseno. Sin embargo, en mi opinión, yo prefiero pensarlo como la composición horizontal y vertical de un movimiento sobre un círculo. Esa es la forma en la que yo prefiero verlo. No quiere decir que ustedes tengan que verlo de esa forma. Hay muchas formas de verlo, pero esa es la que yo suelo pensar más. Sí, entonces, bueno, este sería como, en este caso, la solución de este problema de forma exacta está dada por coseno. Pero antes de comparar con la solución exacta, bueno, no sé si de pronto eso resuelve la duda, si quieren de pronto hacer alguna otra pregunta o si avanzo y luego comparamos con la solución exacta del problema. Se fue Santi. Bueno, está bien. No sé. ¿Continuamos o qué, Eduardo? Allá volvió Santi. Santi, continuamos. No, sí, quedó súper bien. Yo la verdad nunca me habían explicado de esa forma y me parece mucho más fácil de entender así. Ok, sí, pues de hecho, o sea, creo que es que acá tengo como muchas cosas, pero hacer el experimento es hasta bacano, pues. Y algo parecido a esto es lo que la gente llama figuras de Lissajous, y que también está relacionado con eso, pues, y uno puede cambiar las fases y las velocidades con las que se mueven horizontal y verticalmente y hacer figuras súper complicadas. Pues de hecho yo hice un póster sobre eso, que quiero ahorita les digo que se los pase para que vean pues lo bonito que uno puede hacer con eso. Pero bueno, fíjense que acá lo que tengo es ese mismo cálculo hecho para 500 puntos. Esto ya no es práctico hacerlo a mano. Entonces acá es donde es muy importante tener un computador. Entonces lo que voy a hacer ahorita es hacer eso en el computador. Listo. Voy a abrir un Python, que es un lenguaje de programación. Voy a hacer esto en el computador. Idealmente va a ser algo muy simple. Entonces, espero que entiendan. Si no, pues bueno. Igual teníamos algo de miedo con base en esto, pero bueno. Voy entonces a hacer desde cero
Acá me ven bien lo que estoy haciendo acá. Sí, se ve bien. Ok, bueno, entonces acá, No me carga. bueno, esperemos entonces. A ver, ¿qué dicen por acá? Sí, ya se ve, ok. Viva Spider, ok. Bueno, entonces acá voy a hacer, lo primero que uno, esto es un lenguaje de programación, acá uno le da instrucciones al computador y el computador las hace por uno. El lenguaje es Python como tal. Lo primero que uno hace cuando empieza a describir lo que va a hacer, entonces acá digamos ejemplo de un resorte, del movimiento de un resorte. Listo, así está bien. El autor soy yo, entonces pongamos acá Nicolás Guarín Zapata. Y la fecha de hoy es mayo 23, ¿cierto? Y acá voy a poner entonces, voy a crear el archivo, le voy a poner masa resorte Excalibur y listo. Entonces lo primero que voy a hacer acá en Python es importar una biblioteca que se llama Matplotlib que me deja hacer gráficos. Import matplotlib.pyplot as plt. Esto es para que le ponga un apodo y lo pueda llamar más fácilmente. Lo siguiente que voy a hacer, permítame, saco las hojitas que es donde tengo anotado todo. Acá están. Entonces lo siguiente que voy a hacer es escribir la constante del resorte, que es 10, la masa de mi cajita, que es 1 kilogramo, la posición inicial, que es 0.2 metros, la velocidad inicial, que es 0 metros por segundo, y el delta T, que es igual a 0, y acá ya sí puedo poner. Antes fíjense que yo había escogido punto 1 y de hecho alguien me había preguntado que por qué escogí punto 1 y en realidad ni había ninguna explicación, era porque pues era suficiente para funcionar. Mejor VS Code, no en todos, en realidad para esto me parece que VS Code está contraproducente, pero bueno, eso es una discusión que están teniendo ahí en el chat de cuál es mejor. Entonces acá puedo tomar datos más pequeños, voy a tomar por ahora, digamos 0.01. Y ya lo que voy a hacer es entonces hacer el calculito que hicimos, pero lo voy a decir varias veces. Entonces, para eso hago un ciclo. Vamos a decir for cont, un contador que lo repita, digamos, 1000 veces. Entonces vamos a repetir los cálculos que habíamos hecho antes. El primero era la aceleración era igual a menos k por x dividido la masa. Y esto me da la aceleración. Luego con la aceleración calculaba la velocidad. Entonces la velocidad es igual a la velocidad que tenía más la aceleración por delta t. Y la posición nueva es igual a la posición que tenía más la velocidad por delta t. Además de eso, vamos a hacer el gráfico de cada puntito. Entonces vamos a hacer acá el gráfico plt.plot y acá vamos a graficar el instante de tiempo que tengo. Digamos que el tiempo inicial que nos faltó, digamos, el tiempo inicial es 0. Entonces acá graficamos tiempo y la posición que tiene la partícula en eso. Y además vamos a ponerle un marcador, digamos una bolita. Y vamos a ponerle un color. Una bolita con un color de una vez, pongámosle azul. Esta que va a pintar una bolita, esto que lo va a pintar azul. Y vamos a decir que el tiempo nuevo es igual al tiempo anterior más delta t. Y ya que si esto lo ejecuto, debería mostrarme un gráfico como el que teníamos allá. Vamos a ver si funciona. Ok, no, claro, ¿por qué? Porque no es con marker, es sin esto. Qué pena, era sin esto. Así sí debería funcionar. Yo creo que así sí. Y yo creo que ustedes no lo van a ver, porque, claro, eso sale en otra ventana. Entonces, pero yo les comparto todo lo que están viendo yo acá en mi computador.
Y este fue el resultado que obtuve. ¿Sí? Fíjense que acá estoy obteniendo un periodo de 2, o sea, cada 2 se repite la figurita. Y entonces, Santi, fíjate que lo que te decía, yo puedo cambiar los parámetros. Yo puedo decir, bueno, ¿qué pasa si en vez de una amplitud inicial de 0.2 metros, tengo una amplitud inicial de 0.5 metros? Entonces voy a obtener exactamente el mismo resultado, pero ya lo que va a pasar es que la amplitud es más alta. Fíjense que acá la amplitud máxima es 0.5 y lo mismo que pasa en el lado. Y también podría cambiar la constante del resorte, podría hacerlo más rígido, por ejemplo, más rígido, digamos 100. Lo que va a pasar con 100 es que la frecuencia va a ser más alta. Fíjense que ahí oscila más veces. Y entonces ahí volvamos acá. Ahí lo que quiero es que veamos que si comparo, fíjense que acá tengo la solución exacta. La solución exacta para este problema, que seguramente les habrán mostrado en sus cursos de física, está dada por la función la amplitud inicial por coseno de la raíz cuadrada de k sobre m. Dios, esto se ve horrible. Okay. Voy a volver a intentarlo. Es que por acá no sé qué pasa. Está como lento. Cierto, este tema probablemente estuviera en el colegio o en la universidad sería como oscilador armónico simple o algo así. No, qué desastre, esto está, no sé qué le pasa a esto, pero no responde bien y no. Ya, así es, esta es la. Entonces fíjense que acá tengo justamente la comparación de los dos y el que está en azul es la solución que acabo de obtener por eso que les mostré y el que está en puntitos magenta es la solución exacta y fíjense que obtengo exactamente, pues o por lo menos en términos prácticos no puedo diferenciar. Ahora, y digamos que hasta ahora pues estaba haciendo trampa porque pues estaba resolviendo un problema que ya sabemos cómo se resuelve, cuál es la gracia de resolverlo con supuestamente un método numérico que me permite resolverlo incluso cuando no sea capaz. Entonces quiero que, ya voy a cerrar esto acá y quiero que veamos entonces, nuevamente no lo debía haber cerrado. Bueno, ya lo cerré y eso demora en cargar. Quiero que comparemos el problema de un tiro vertical. Si digamos yo tengo una pelota y la tiro hacia arriba, en dos casos, considerando que el campo de la Tierra es constante, o sea que es la constante G, y otro en el que tengo en cuenta que a medida que me alejo, cada vez la aceleración de la Tierra es más pequeña. Ese es como otro caso, que tiene que ver con, digamos, lo que sabemos de astronomía y de cómo funciona pues la gravitación, y es que la fuerza que experimentan los cuerpos proporciona a la que, inversamente proporcional a la que tan lejos están o que tan cerca están. Entonces, mientras más cerca los cuerpos, más fuerza experimentan entre ellos, pero mientras más lejos están, menos fuerza experimentan. Y entonces, lo que normalmente pasa es que acá en las vecindades en las que nosotros trabajamos y pues cuando tiramos una pelota de béisbol, digamos, o una jabalina o saltamos, pues las variaciones de gravedad son tan pequeñas que es irrelevante de cambio. Pero si, por ejemplo, yo quisiera lanzar un satélite en órbita o un cohete o ese tipo de cosas, probablemente ahí ya es relevante. Entonces, en ese caso, ya cuando consideramos que la gravedad varía a medida que yo me extiendo, ya ese problema no lo sabemos resolver. Ya no hay una formulita como la que nos enseñan en el colegio para el otro. Pues movimiento rectilíneo uniforme, no, movimiento uniformemente acelerado. Ya en este caso es un problema más complicado que no sabemos cómo resolver, pero que numéricamente es exactamente lo mismo que acabamos de hacer. O sea, no hay ninguna diferencia, esa es la ventaja. Si tengo una fuerza más complicada, cambio simplemente el primer cálculo que era la aceleración, cambia, pero todos los otros cálculos son igualitos. Entonces dicen que ya puedo resolver problemas mucho más complicados. Por ejemplo, con esto resolver de manera sencilla todas las trayectorias de los planetas en el sistema solar. Puedo poner las trayectorias del sistema solar
y hacer iteraciones y ver cómo se van moviendo a lo largo. Pero quiero que cerremos, digamos, la sesión haciendo el cálculo de tiro vertical. Entonces ya acá le puse más cositas para que lo pinte bonito y eso. Pero en realidad lo importante es esta línea de acá, la 31, en donde es el cambio importante. Lo que cambié fue decir que ya la aceleración cambia de acuerdo a eso. Entonces voy a correr esto y les voy a mostrar. Acá, por ejemplo, estoy tirando la partícula con una velocidad de 1000 metros por segundo hacia arriba. Y entonces lo que vemos en magenta es el cálculo con aceleración constante, y el que vemos en cian, pues, o azul, es el cálculo numérico. Vemos que hay una pequeña diferencia. O sea, quiere decir que hay un pequeño cambio, pero no es muy importante. Siempre le bajo la velocidad, si lo hago más lento, por ejemplo a 100 metros por segundo, y bajemos acá el instante inicial a 20. Vemos que en este caso las dos partículas básicamente son lo mismo, o sea, no puedo diferenciar una cosa de lo otro. O sea, en este caso, cuando las velocidades iniciales son tan bajas, tengo el mismo resultado para los dos problemas. O sea, ¿qué quiere decir? Que la aproximación del campo constante cuando tengo velocidades bajas para tirar cosas hacia arriba es buena. Pero si pongo cada vez más velocidad inicial, por ejemplo, 10.000 metros por segundo, pues lo cual es súper alto, pero bueno. Y pongámosle acá más tiempo. Vemos que efectivamente acá tenemos dos resultados completamente diferentes. ¿Sí? ¿Cuál es que la velocidad de escape? ¿Alguien se la sabe? Yo no me sé esas cosas. Con los astrónomos. Sí, justo ya voy a sacar la fórmula, pero eso tiene que ver con... Que la orbital es como de 7.6... Es como de 11 kilómetros kilómetros por segundo. La de escape no son como 11. 11 kilómetros por segundo. ¿Cierto? Sí. 11 kilómetros por segundo, sí. 11 kilómetros, o sea, acá estamos cerca de esa. ¿O era metros? No, era metros o no. Ok. No, kilómetros. Sí. O sea, que estamos acá de la velocidad de escape. Sí, porque, por ejemplo, la de la ISS es más, que es una velocidad orbital, es como de 7 algo, creo. Sí, entonces acá estamos cerca. Acá estamos cerca de esa velocidad, o sea que posiblemente acá ya no se vuelva esto a devolver. Pues para verificar podría más tiempo, a ver. No le pongan cuidado a la curva roja porque esa no va a tener sentido. Sí, efectivamente, o sea, acá ya estamos justamente viendo que lo que está pasando es que la velocidad inicial es tan alta que, digamos, no se alcanza a, pues, o sea, sí hay un efecto porque vemos que la curva no es perfectamente recta, pero no alcanza a tener suficiente desaceleración como para llegar a cero para después devolverse. O sea, digamos, cada vez se va desacelerando, pero cada vez se desacelera menos y menos y menos. Entonces vemos que, de hecho, inicialmente es parecido. O sea, en los primeros instantes, en los primeros 200 segundos, no hay forma de que diferenciemos las dos cosas. A ver acá. Vemos que inicialmente se parecen mucho las curvas, pero a medida que voy avanzando en el tiempo eso se va separando. Es un problema que, por ejemplo, ya no somos capaces de resolver de forma exacta. Ya no existe una fórmula como existía para el otro problema. Entonces, este es un problema que digamos que nos interesa, que es un problema relacionado con lo que normalmente discutimos, pero en donde ya, digamos, juega un papel importante los métodos numéricos. Además, estamos viendo que con ese esquema tan sencillo, que simplemente calculábamos velocidad, perdón, aceleración, después con aceleración, velocidad, con velocidad, luego posición, y repetíamos muchas veces. En ese esquema tan simple podemos ya resolver un problema que no podíamos resolver de forma exacta con las fórmulas que nos enseñan en física normalmente. Y más o menos hasta acá quería llegar. No sé, ya qué preguntas tengan, muchachos, antes de cerrar, pues pregúntenme o pues o comentar y ya. No sé. Nada. Todo muy claro, chicos.
como dicen en el colegio y en la universidad, entonces la próxima examen nos saquen ya el lápiz y papel. Claro. No, ya no sé. Listo, no, muchísimas gracias, Nicolás, por compartir con nosotros este tema. Si no hay entonces preguntas ya para que cerremos la sesión, de igual nos faltan 2 minutos para las 5. Nuevamente el recordatorio, esta es nuestra penúltima sesión en el formato habitual, digámoslo así, con el hecho sábado 3 a 5 asegurado todos los sábados. Digamos que el tema junio, julio, la idea es que si bien no haya una inactividad completa, digamos que dependería un poco más de qué invitados podemos tener, ¿cierto? Digamos como también para que logísticamente también tengamos un respiro como ha sido también en otros semestres, ¿cierto? Para poder preparar nuevamente y tener un espacio como de planeación un poco para continuar esta dinámica. Eduardo, te pregunto, ¿se podrá tener la opción de, por ejemplo, no sé, actividades de forma independiente? Eso ya viene con iniciativa de algunos de los miembros, pero ¿qué decís sobre eso? Claro, no, o sea, eso no es un problema. Incluso algo que venía facilitando mucho las últimas reuniones era también esa misma iniciativa de ustedes. Digamos que para muchos también el tema de la pandemia nos ha dificultado un poco algunos tiempos, incluso pues yo me resulté también afectado un poco en tiempos para planear cosas de acá y fue una ayuda importante también y pues además algo que me pareció muy bueno en la dinámica, que vinieran muchas propuestas del lado de ustedes. Entonces, de hecho, si ustedes tienen temas para compartir, eso puede dar una posibilidad de asegurar el espacio de los siguientes sábados también, ¿cierto? Ya miramos según qué tanto, el hecho de si es semanal o pasamos a quincenal o si por cierta temática particular o la dificultad de alguien que es el que va a dar la sesión toca mover un poco el horario, pues lo podemos revisar. E igual la invitación a otras personas que sean externas, que quieran compartir algún también tema con nosotros. O sea, si alguno de ustedes tiene un contacto que quiera compartirnos un tema de ciencia, también está esa posibilidad. Listo, y pues una invitación así general. Contame, Santiago. Yo tengo como una propuesta para ese periodo que estemos en ese receso y es hacer una charla de ciencia ficción o algo así por el estilo, que no sea tan ligado a la ciencia, pero que sí vaya por los laditos. Todas las posibilidades están abiertas, ya ahí sería como que vayamos coordinando. La posibilidad de si sigue siendo como un espacio de pronto abierto del todo, o si lo quieren más privado, pues ahí es digamos que es revisar, o sea, digamos que ya entramos en ese espacio donde quedamos como completamente abierto pues a propuestas. Entonces lo podemos también manejar, Santiago. Hágale una, pues yo ahí tengo pues varias, y esa de ciencia ficción y otras, por ejemplo, gente que le vaya mal en matemáticas, que no entienda ciertos temas, pues aprovechar ese espacio como para ayudarles y ver si ellos pueden salir de esas dudas. Eso. Serían como esas dos propuestas que yo tengo. Eso lo podemos empezar a discutir pues internamente. Les cuento, la próxima sesión, que sería nuestra última sesión formal, ya también tenemos agendado un invitado, algunos lo conocen, también en algún momento llegó a darnos una charla, que es Juan David Rendón, alias Juan Orión, es astrónomo de la Universidad de Antioquia, hace poco se graduó, y nos compartirá una charla sobre la luz, una perspectiva como cosmológica de la luz. Sería el tema que vamos a trabajar la próxima sesión. Listo. Entonces, muchachos, no siendo más, feliz. Bueno, hasta luego. Gracias por invitarme, Eduardo. Gracias, Muchas gracias, por este acompañamiento. Chao. Espero que Gracias. luego. Chao. Chao, muchachos. Listo. Daniel, me comparte entonces el video igual que la vez pasada para
recortar Claro. el rato de descanso y poderlo subir. Dale, ya voy a pararlo.